Bienvenido a esta serie. Te invito a conocer los capítulos 1 y 2, la historia de Agustina y la historia de Mercedes. Existen muchas historias que se entrelazan, que duelen, que enojan, que nos llenan de pasión, pero también de mucho miedo. Existirán momentos alegres que confundimos cuando no conocemos el goce pleno. Hoy te invito a conocer la historia de Patricia, una rama más que depende de este árbol, un árbol genealógico con un linaje que irás comprendiendo en cada capítulo. La historia de Patricia puede servirte para sentir, pensar, reflexionar y puede también cambiar todo tu panorama y tu percepción. Yo soy Rosalinda García. Conoce este árbol negro. Retrato de una familia. Patricia nació de la unión de Mercedes e Inocencio. Una unión que probablemente parecería normal para las épocas. Sin embargo, se trataba de Mercedes, una niña menor que contaba con 15 años cuando nació su hija Patricia. Y en ese momento, Inocencio tendría aproximadamente 38 años. Recordemos que Inocencio generó todo un proceso de bombardeo de amor y de grooming con una menor. De esta forma, Mercedes quedó embarazada y se fue a vivir a un rancho con Inocencio. Este proceso parecía liberador para Mercedes, pero le esperaba una historia que han conocido previamente. La primera hija de Mercedes fue llamada Patricia. Patricia creció en el calor de un hogar donde su propia madre, una pequeña de 15 años, la arropó, la cuidó y tenía bastante práctica porque Mercedes siempre se hizo cargo de su hermana menor, Rufina. El momento en el que llegó Patricia fue un momento en el que Mercedes sentía que por fin estaba acompañada, que tenía una nueva compañera de vida, que se trataba de su propia hija, que podría criar, que podría educar y transmitirle muchísimo amor, pero también muchísimas cosas que a ella le hubiera gustado y que probablemente fue muy diferente a lo que ella pensaba. Patricia creció con los mimos tanto de su madre como de su padre, pero Inocencio, su padre, generó en ella todo un proceso de sobreprotección desmedida que poco a poco la convirtieron en una niña caprichosa, voluntariosa, que no tenía ningún tipo de respeto por su madre. Y constantemente, durante su periodo de infancia, se pasaba el tiempo maltratando de alguna manera a Mercedes. A veces aventándole cosas, a veces diciéndole palabras que eran realmente insultos. Todo esto estaba muy ligado al ejemplo que veía de su padre Inocencio. Patricia creció tratando de acercarse a su padre cada vez que lo veía llegar al rancho, porque el padre siempre estaba dispuesto a darle, comprarle y permitirle cualquier tipo de capricho. Recordemos que Inocencio muchas veces faltaba a la casa o llegaba a deshoras. Por lo tanto, Patricia no siempre lo veía, pero si lo veía, aprovecharía cualquier momento para solicitarle que le diera un dulce, un regalo, que la cargara, que le diera todo tipo de atenciones, las cuales jamás le daba a su propia mujer, a Mercedes. Mercedes nunca pudo lograr tener una interacción con Inocencio como una pareja real. Ocupaba un papel mucho más de servidumbre y nuevamente se encontraba esclavizada en una situación en la que ella no tomaba las decisiones, tenía que seguir órdenes y mantenerse en silencio cada vez que era desplazada por su propia hija ante los afectos y la atención que Inocencio dedicaba a ella. Este tipo de interacción
nos puede remitir a un simbolismo en el que una hija y un padre entran en un conflicto y en un complejo llamado Electra. Este tipo de situación para Mercedes era algo tan terrible, era algo tan incómodo, pero al mismo tiempo contradictorio, porque ella se sentía bien de saber que padre e hija se amaban, se querían y se acercaban. Eso era el ideal, saber que el padre podría cuidar de su hija le daba esperanzas y expectativas muy positivas para los hijos que vinieran en camino. Sin embargo, siempre se quedaba con una sensación algo extraña, porque se daba cuenta que Inocencio no tenía el mismo tipo de comportamiento ni cercanía hacia ella. Esto generó que durante el proceso de crecimiento y desarrollo de Patricia hubieran muchísimas situaciones en las que Patricia tuviera un gran gusto por minimizar a Mercedes, no respetara a su propia madre. Durante estos primeros años también nacieron otros bebés. Recordemos que Mercedes perdió a un pequeño llamado Joel. Cuando Mercedes perdió a su segundo hijo, de pronto reapareció una ilusión. Se acercaba el nacimiento de Josué, pero recordemos que Josué tuvo un deceso muy trágico por una enfermedad mal atendida. Nuevamente Mercedes se sintió sumamente desesperada y deprimida. Su hija Patricia no estaba todavía vinculada, a pesar de que veía a su madre en llanto, en silencio, en momentos de ausencia. Ella simplemente trataba de evitar todo tipo de interacción con Mercedes y cada vez que podía la lastimaba o la maltrataba con algún juguete o le lanzaba cosas, y era un impulso que ni siquiera la propia Mercedes podía comprender de su propia hija Patricia. Sentía como si le tuviera un tipo de recelo, lo cual le era totalmente incomprensible. Después Mercedes tuvo a la siguiente niña. Se trataba de Ángela. Esta niña pudo estar un poco más de tiempo conviviendo y de alguna manera Mercedes se sintió otra vez ilusionada porque otra pequeña estaba en su vida y la consideraba un ángel. Por eso le llamó Ángela. En estos momentos Patricia empezó a tomar reacciones bastante celosas. Era como si sentía competencia. En algún momento, Patricia jugaba con su hermana, con Ángela. La niña era muy pequeña. Ángela tenía aproximadamente 1 año o rondaba en esa etapa. Patricia le compartió comida sólida. Y dicen que esto generó en Ángela un malestar. Empezó a llorar, empezó a tener comportamientos donde se quejaba a su manera y en su etapa de vida como un bebé de un malestar, de un dolor, rechazaba todo tipo de alimentos, no quería tomar leche. Y Mercedes empezó a tener muchas preocupaciones. Aplicó técnicas como de curandera, estas técnicas que van pasando de familia a familia y que tienen que ver con tratar de quitar algún tipo de indigestión. El tipo de sanación que ella trató de aplicar es la cura del empacho, porque sentía que lo que había comido su hija, debido a que Patricia se lo dio de forma irresponsable, que probablemente no tenía conocimiento de lo que requería esta pequeña hermana, logró generarle este malestar porque tenía algo internamente que no podía digerir. Por más que Mercedes trató de curarla de esa forma, su hija Ángela no sobrevivió. Y nuevamente, una de las situaciones repetitivas es que Inocencio no estaba presente, no aceptaba o no asumía el papel de llevar hacia algún tipo de médico para obtener ayuda. Y esto generaba en Mercedes que se quedara muy frustrada, muy triste, muy culpable. Después de estos hechos, Patricia siguió su vida y continuó con ser una niña muy holgazana,
que pasaba mucho tiempo jugando. Ella se salía de la casa y le gustaba ensuciarse una vez que había quedado lista y preparada por su madre Mercedes. Y esto lo hacía con un afán de molestarla, porque esta niña desarrolló formas muy características y negativas de causar todo tipo de conflictos. Esto generaba en Mercedes una duda. No sabía si Patricia realmente tenía algo que le hiciera sentir odio por su propia madre. No sabía qué es lo que pasaba, no comprendía por qué si era solo una pequeña tenía estas conductas. Ni siquiera cuando había criado a su propia hermana Rufina le había sucedido algo así, a pesar de que Rufina también fue una niña muy malcriada, muy consentida, muy sobreprotegida y sin límites. En estos puntos, Mercedes simplemente trataba de tolerar cada una de las groserías, de los malos tratos, y por más que quiso reprenderla o tomar algún tipo de consecuencia lógica a su conducta, siempre se topaba con que Inocencio le permitía de todo y que además Patricia desarrolló una forma de manejarse a través de las mentiras, inventando todo tipo de historias en donde hacía que Mercedes se sintiera totalmente invalidada y que Inocencio nunca ponía atención ni le creía nada a Mercedes, pero confiaba ciegamente en lo que le decía su hija. Por lo tanto, provocaba conflictos entre esta pareja. Después vino la siguiente hija, Amparo. Amparo era muy opuesta a Patricia. Dicen que Amparo nació con un color de piel muy oscuro, seguramente por herencia del padre de Mercedes. Recordemos que Felipe era un hombre de piel muy oscura. Amparo tenía otro tipo de carácter. Desde que era muy pequeña, en su nacimiento manifestó signos de ser muy pasiva, no dar problemas, no lloraba. Tenía un comportamiento muy diferente al de su hermana Patricia. Mientras crecían juntas, Patricia tomó un papel muy abusivo. Por ser mayor, constantemente le gustaba molestar y causar todo tipo de travesuras que hicieran llorar a su propia hermana, y constantemente la culpaba de situaciones y travesuras que en realidad había cometido ella misma. Este tipo de situaciones las llegó a detectar Mercedes y se seguía preguntando por qué su hija Patricia tenía estos rasgos, como si tuviera una premeditación, como si tuviera algún tipo de maldad, pero al mismo tiempo trataba de no creerlo porque era algo muy duro y no podía comprender que una persona tan pequeñita, que todavía siendo un infante, tuviera este tipo de comportamientos. Pensó que tal vez se trataba de celos, porque como había estado prácticamente como hija única, a lo mejor se volvió muy chiqueada, muy consentida, y cuando llegó su hermana Amparo, se sintió algo desplazada. De esta manera Mercedes justificaba esta conducta. Continuó la dinámica de la misma manera. Durante el tiempo que estuvieron todavía viviendo en ese rancho, Patricia tomó papeles cada vez más voluntariosos, solicitaba más regalos, más mimos, el apego a su padre cada vez era más enfermizo. Durante este periodo, su hermana Amparo fue una niña que empezó a conectarse muy bien con su madre y por fin Mercedes se sentía en alguna situación de vínculo afectivo. Por fin sentía que podía ejercer como una madre, cuidar y transmitirle a una de sus hijas que tenía marcadamente una gran diferencia entre la personalidad que había desarrollado Patricia. Después llegó un hermano. Se trata de Artemio. Artemio fue creciendo, tuvo poca atención por parte de su padre Inocencio. Seguía el predominio de Patricia en este vínculo familiar, sobre todo con su padre. Cuando Artemio y Amparo estaban creciendo, se volvieron niños que jugaban, que eran alegres, que se acercaban mucho a la protección de su propia madre Mercedes. De repente, Inocencio, su padre, los empezó a preparar para hacer labores
por ejemplo, para llevar maíz al molino del pueblo en horas muy temprano, mucho antes de que saliera el sol, tal vez por las 4 de la madrugada. Y estos dos pequeños tenían que salir con unas canastas y con unas cubetas para poder llevar el maíz que sería molido, regresar a casa, entregarlo a su madre Mercedes para que ella pudiera preparar tortillas hechas a mano. Mientras esto sucedía con estos dos pequeños hermanos, Patricia siempre se mantenía durmiendo, muy tranquila, sin ningún tipo de presión y ningún tipo de responsabilidad impuesta por su padre Inocencio. Mercedes siempre trataba de convencer a Inocencio de que le dieran tareas, de que fueran un poco más exigentes con Patricia, porque siempre pasaba su vida jugando, ensuciándose, pero Inocencio no hizo caso. Siguió manteniendo una conducta de absoluto consentimiento a su hija Patricia, que siendo la mayor, hacía menos cosas que sus dos hermanos más pequeños. Después apareció Leonardo, y se esperaba que Patricia en algún momento apoyara con los cuidados de sus hermanos, pero Mercedes traía muy grabado lo que sucedió con Ángela. Así que por ese lado prefería que Patricia mejor no cuidara, no atendiera a sus hermanos porque tenía un cierto miedo, pero Mercedes sentía culpa al tener esta precaución de su propia hija. Tal vez es algo que podríamos comparar con un tipo de trastorno que a veces surge de nacimiento. No podemos saberlo, pero la conducta de Patricia fue desde el periodo más pequeño de su vida, donde ya tenía ciertos niveles de interacción con su madre y no lograba ese apego. Durante el tiempo que transcurrió, Mercedes fue perdiendo la esperanza de tener algún tipo de afecto con su propia hija mayor. Vinieron hechos fuertes. Inocencio se metió en muchos problemas con la autoridad del pueblo. Esa historia la he contado con mucho detalle en el episodio de Mercedes. Cuando la familia tuvo que salir huyendo de ese rancho y acercarse a la Ciudad de México, llegaron y empezaron a buscar esa ayuda, ese apoyo y de alguna manera un lugar donde vivir. Se podría esperar que Patricia, siendo la mayor y después de un sacudimiento tan fuerte como este movimiento que experimentaron perdiéndolo todo, tuviera algún tipo de cambio, fuera un poco más reflexiva. Sin embargo, Patricia mantuvo su mismo comportamiento, grosero hacia su madre, apegada, defendiendo cualquier cosa que su padre hacía o decía, aunque esto tuviera que ver con agresividad dirigida a sus otros hermanos y a la propia Mercedes. Durante muchas etapas en donde sucedieron eventos fuertes y trágicos, ella parecía como si no se interesara o no reaccionara de una forma común ante las preocupaciones, ante las necesidades, ante los sustos que realmente aterrorizaban a toda la familia, sobre todo a Mercedes, en donde había mucha incertidumbre, y los maltratos de Inocencio, sus constantes momentos de borrachera, todas las formas explosivas de intranquilidad que se generaban en el círculo familiar, para Patricia pasaban desapercibidos. Era como si ella viera que sucedían las cosas, pero no hacía nada, no reaccionaba ni siquiera por un instinto de proteger a su propia madre. Hubo un momento muy grave cuando empezaron a avanzar los años y las situaciones cada vez eran más caóticas. Nacieron más hermanos. Ya estaba Genoveva, ya estaba Gloria, Alma y Miguel. Patricia ahora ya estaba cada vez más adentrada en una adolescencia y de alguna manera se quedó bastante inconforme, siempre lo manifestó, porque era simplemente un adolescente con un cuerpo muy delgado. Tenía una idea bastante extraña. Ella sentía que podía ser superior al resto de sus hermanos porque el color de su piel era mucho más claro que ellos. Y de esta manera también empezó a humillar a su propia madre, pero sobre todo a su hermana Amparo, porque era muy morena. Este tipo de comportamiento, de ideología tan absurda y prejuiciosa fue parte de su vida completamente. En algún momento, cuando las necesidades de
comida, de techo, de vestimenta, estaban cada vez peores y la inestabilidad e irresponsabilidad de Inocencio continuaba. Se le ocurrió a Patricia juntarse con su hermana Amparo para ir a buscar trabajo a una zona donde decían que habían fábricas y que estaban contratando personal sin experiencia y sin estudios. De esta manera, las dos emprendieron ese camino, fueron a preguntar. Encontraron a un hombre que parecía muy paternal, que era un señor que aproximadamente lo verían como de unos 40 años. Patricia tendría 16 años aproximadamente y su hermana más o menos 12. Resulta que este hombre que encontraron las observó y les preguntó si estaban buscando trabajo. Ellas rápidamente le dijeron, sí, queremos trabajar, tenemos mucha necesidad. Y este hombre les dijo, no se preocupen, mañana va a haber contratación de personal y yo las puedo ayudar para que las contraten y no las dejen en lista de espera. Pero va a ser importante que mañana vengan a la hora exacta que las voy a citar y nos vemos en este mismo lugar. Así que las dos hermanas se fueron muy ilusionadas pensando que iban a tener un empleo, que iban a tener un cambio, que iban a poder tener otro tipo de situación y que este hombre las iba a ayudar. Cuando se presentaron al siguiente día, este hombre ya estaba ahí listo y les dijo, acompáñenme. Las fue llevando por diferentes calles. Dicen que cada vez las adentraba más entre calles que además no tenían pavimento, donde se veía cada vez más oscuro, donde cada vez se veía menos gente transitando en las calles porque estas calles eran cada vez más cerradas. Y de repente llegaron a un sitio en el que estaban muchos hombres ahí. La que recuerda más esta situación e incluso tiene un recuerdo terrible porque contó el número de hombres que estaban en ese momento esperándolas. Se trata de la hermana menor. Amparo contó a 20 hombres. Lo tiene muy grabado en sus recuerdos, en sus malos recuerdos. Cuando se encontraron en esta situación rodeadas de tantos hombres, se quedaron un poco en duda, no sabían qué pensar. Y en ese momento, ese hombre que parecía tan paternal les dijo insultos, las amenazó y todos empezaron a sacar armas blancas, los famosos machetes. Eso es lo que ellas dos recuerdan. Les dijeron que tendrían que acceder a lo que fuera porque si no les quitarían la vida. Les acercaron estas armas al cuello, en el piso, sin pavimento, en la tierra erosionada de unas calles horribles. Cada uno de ellos abusó de ellas. En el momento que todo esto transcurría, cada una de ellas tuvo formas de evadir y soportar la situación tan grave que estaba sucediendo. Patricia simple y sencillamente gritó, lloró, se resistió y recibió muchos golpes. Amparo se quedó en silencio, no se movió, trató de no quejarse, trató de no resistirse porque estaba totalmente congelada de miedo. Era un terror que cada vez que sucedía, cada movimiento, cada respiración, cada agresión, ella trataba de pensar que estaba en otro lugar. Sin embargo, este evento fue de un nivel de dramatismo, de dolor, que se quedó grabado para toda la vida en las dos. Cuando estos hombres culminaron con su asquerosa, nefasta y terrible acción criminal, las dejaron muy espantadas y les dijeron que se esperaran hasta que pasara un largo rato, que si sabían contar, contaran hasta 100 y después de eso se fueran
que mejor se fueran rápido porque estaban en un lugar muy peligroso. Si querían salir vivas, una vez que terminaran el conteo, tendrían que huir lo más rápido posible y jamás en la vida tratar de regresar a ese mismo sitio ni tratar de llevarlos a la policía, porque les iba a ir peor. Las dos hermanas se levantaron como pudieron. Dicen que tenían todo tipo de maltrato físico. Su cabello, lo poco que quedó desgarrado de su ropa, estaba lleno de tierra. Se sentían sucias en todos los niveles. Dicen que todos los fluidos corporales de estos tipos nefastos estaban en su cuerpo, en sus piernas. Sé que esto es muy grave, pero ellas tuvieron que caminar sintiéndose de lo peor, con un estado muy alterado a nivel nervioso, y trataron de llegar como pudieron a su casa. Cuando llegaron, su madre Mercedes las observó y se dio cuenta de que había pasado algo fatal. Las abrazó, lloró. Ella misma se desgarró la ropa y no podía creer lo que había sucedido. Se sentía muy culpable, se sentía en una total confusión. Tomó a sus dos hijas, las limpió, les dio un baño, les preparó lo que pudo, una bebida caliente. Trató de tranquilizarlas. En ese momento, Amparo simplemente se mantuvo en un silencio terrible, pero sin poder parar de llorar, de tener lágrimas constantes, sin emitir una sola palabra. Patricia, por otro lado, empezó a tener crisis muy agresivas, gritos. Cuando llegó Inocencio, algo alcoholizado, le contaron lo que había sucedido, empezó a lanzar gritos, a romper cosas y a culpar a sus dos hijas de lo que había sucedido, a culpar a Mercedes de lo que había sucedido. Las maltrató, las golpeó a sus hijas y además les dijo que ya no valían nada. Le reclamó a Mercedes diciéndole que por qué no había cuidado de sus hijas y que ahora, por su culpa, ya nadie se iba a casar con ellas, que ya no tenían ningún valor como mujeres. Un poco más tarde, Patricia se salió a la calle. Hay algo muy importante. Ella se veía de pronto a escondidas con un joven que era un poco mayor que ella. Tal vez le llevaría 2 años, tal vez ya era un mayor de edad de 18. Este hombre también fue uno de los grandes elementos agresivos para toda la familia. Poco a poco irán descubriendo qué es todo lo que hizo este hombre llamado Jesús. Le decían Chucho. Chucho platicó con Patricia y cuando Patricia le contó todo lo que había sucedido, a él se le ocurrió decirle que era peligrosísimo lo que había vivido, que era algo que tendría que repetir él para que Patricia no falleciera, que si ella no sabía que después de vivir una situación así, lo mejor era que una persona que sintiera afecto volviera a tener un acto de esta índole, pero sin tantos golpes. Patricia accedió y dicen que estos eventos también sucedieron en la calle, en la oscuridad. Una vez que Chucho hizo esto, le dijo: a partir de ahora eres mía, tú ya no puedes tener ningún otro hombre y yo me voy a hacer cargo de ti a pesar de que no valgas nada. Estas situaciones siguieron sucediendo. Patricia empezó a adentrarse en una relación muy oscura y extraña con este hombre. Él consumía algunas sustancias, fumaba sustancias prohibidas, tomaba alcohol, tenía muchas amistades bastante de dudosa procedencia en la colonia. Se dice que siempre estaba inmerso en peleas,
o en situaciones bastante densas y que ya había tenido problemas con la ley en varias ocasiones por delitos menores. Patricia estaba totalmente aferrada a este hombre. Se sentía de alguna manera como si él la hubiera rescatado o le hubiera hecho un gran favor. Sentía que estaba enamorada de él y que él era la única persona que la quería de verdad. Durante este proceso, su propio padre Inocencio seguía como un gran irresponsable y se le ocurrió maltratar totalmente a su hijo Artemio. Recordemos que esa fue una de las terribles anécdotas que te conté en otro episodio. Patricia se vinculaba a las situaciones que pasaban en su familia, pero nunca se involucró lo suficiente, nunca tomó las acciones como para tratar de frenar o apoyar o aportar de alguna manera a la familia. Estaba ahí, pero al mismo tiempo no estaba. Muchas de las cosas que ella experimentaba estaban relacionadas con este hombre Chucho. De esa manera evadía muchas situaciones que sucedían en la familia. También se hizo como un poco ciega, un poco sorda cuando sucedió lo de su hermano Artemio. Estuvieron cambiando de casa después de esto, porque Mercedes tenía que huir para protegerse de su propio marido, de Inocencio. Simplemente Patricia iba acompañando a la familia de la forma en la que tenían que irse moviendo de acuerdo a sus posibilidades. No es que estuviera con ellos, pero se adjuntaba a ellos, porque como que no tenía otra opción. Chucho la visitaba, en donde quiera que estuviera la visitaba, y mantenía relaciones con ella. Después de estos encuentros clandestinos, en lo oscuro, en las calles, Patricia empezó a gestar a un bebé. Sin embargo, no tenía ningún tipo de confianza con su madre Mercedes y seguía muy desapegada. Entonces vivía las situaciones para ella, sucedían cosas, cambiaba su cuerpo y solamente ella lo sabía. Cuando Patricia estaba gestando, vivía todos los cambios de una forma muy extraña, como si no le diera importancia a lo que le estaba sucediendo a través del proceso de gestación. Mercedes se sentía muy culpable y se sentía muy espantada, porque ahora su hija tenía que vivir una nueva responsabilidad como madre y al mismo tiempo pensaba que se trataba del producto de ese abuso tan grave que vivió. Cuando le preguntó, Patricia, muy desde ese desdén que siempre tuvo hacia su madre, le contestó con risas, con carcajadas y le dijo que era una tonta, que ella tenía un hombre, que con él ese hombre tendría esa hija, y tomó un papel grotesco. Mercedes se quedó totalmente impactada porque no sabía cómo manejar esta situación con su propia hija, lo que había sucedido, la indolencia, la burla, la forma en la que estaba tomando su propia vida. Mercedes sentía que no tenía con qué cara decirle algo, no sabía cómo generar una conexión con esta hija con la que nunca había podido conectar. Sintió que le robaron a esa hija desde muy pequeña porque no tuvo la posibilidad de platicar, de abrirse, de tener afectos. Mercedes no hizo más que quedarse callada y observar cómo Patricia seguía teniendo algunos encuentros con Chucho. Nació una primera niña, Lupita. Pero a pesar de que Patricia ya era madre de Lupita y el padre era Chucho, resulta que ella normalmente estaba sola con su hija y que Chucho tenía desapariciones constantes, iba, venía, a veces la visitaba, a veces se desaparecía por semanas, regularmente se quedaban sin un lugar donde vivir. Pero ella, a pesar de que no conectaba muy bien con las personas de su familia y menos con su madre, se encontraba ahí, en la misma agrupación familiar que se vivía en la miseria, en la calle, en el frío, en el hambre. Tenía un comportamiento algo desapegado con su hija Lupita, pero de alguna manera esta niña pudo desarrollarse y crecer entre toda la bolita de niños de diferentes edades que eran sus tíos.
los hermanos de Patricia. Todos cuidaron de ella, jugaron con ella y a veces aparecía Chucho. Patricia seguía teniendo más hijos. Nació su hijo Nicolás, nació su hijo Juan y así sucesivamente. La cronología del nacimiento de estos hijos está un poco perdida dentro de esta historia. A lo que podemos aproximar es que cuando la familia estuvo captada por este hombre Víctor, cuando Mercedes volvió a tener la ilusión de enamorarse y se vio de alguna manera protegida en el hogar de Víctor, pues fue una etapa en la que los hermanos mayores, Patricia, Amparo y Artemio, decidieron no ir a vivir con ese hombre que ahora era la pareja de Mercedes. Durante el tiempo que Mercedes vivió con Víctor, Patricia se fue a la casa de su suegra, la madre de Chucho, el padre de sus hijos. Y dicen que durante ese periodo no la pasó nada bien. Por primera vez se topó con que no podía hacer lo que quería, no podía maltratar a una mujer mayor que ella. Era una persona muy complicada, abusiva, que la humillaba, y Patricia se mantuvo ahí. Se dio cuenta de algo muy, muy grave. Una noche se dio cuenta que Chucho no estaba cerca de ella a las horas de dormir y trató de buscarlo en ese hogar en el que estaba resguardada. Escuchó algunos ruidos y cuando llegó a una de las habitaciones que tenían, se topó con Chucho y su madre en condiciones sumamente complejas y retorcidas. Estaban teniendo relaciones sexuales. Esto es uno de los hechos que Patricia observó, cayó y la dejaron súper impactada, súper sorprendida, pero al mismo tiempo no hizo nada. Su mente cuestionó esa situación. Su mente y su sentir eran de asco, de duda, de miedo, de incertidumbre. Tenía muchas emociones encontradas, pero al mismo tiempo no hizo nada. Se cayó. Se quedó con esa escena grabada. Fue algo muy traumático, pero Patricia decidía evadir situaciones de este tipo. Y a pesar de que no lo comprendía, es como si dentro de ella sí lo comprendiera, porque internamente sabía que ese hombre tenía muchas conductas que eran solapadas por ella, a pesar de que se trataba de actos horribles. A veces el consumo de sustancias, a veces el cinismo, a veces las acciones que no le constaban, pero que sabía que hacía cosas ilegales. Y después esto, lo que le toca presenciar en esta situación de ese hombre que era su pareja y su propia suegra, fue algo que omitió y evadió. Cuando pasó el tiempo y la visitaron sus hermanos Amparo y Artemio, le dijeron que querían ir a visitar a Mercedes, a su madre, para ver qué tal estaba y platicar un rato, a ver cómo le iba con este hombre Víctor. Al llegar y darse cuenta que estaban en situación de encierro, su madre y todos sus demás hermanos se preocuparon, se pusieron muy molestos los tres y ayudaron a Mercedes a escapar de ese sitio, rompiendo candados y rompiendo puertas, porque ustedes ya conocen la historia de Mercedes y todo lo que sucedió con este hombre Víctor. Una vez que lograron sacarle de ahí y empezaron los procesos nuevamente de la búsqueda de un hogar para todos, Patricia se adjuntó otra vez con ellos durante la búsqueda de casa, de un lugar donde establecerse, vivir y protegerse. Volvió a alejarse de Chucho.
Sin embargo, ya sabemos que Chucho la buscaba, la encontraba y nuevamente seguían los embarazos. Patricia fue experimentando los cambios y las situaciones que también sucedían a su hermana Amparo. Recordemos que Amparo tuvo un hijo de una persona que también abusó de ella. Nació Pablo, buscaron asilo, la iglesia evangelista permitió que ahí pudieran estar protegidos por un tiempo, estuvieron enfermos. Patricia se mantenía con ellos y también estaba en la misma enfermedad. Cuando fueron a vivir a la casa de este pastor que se casó con su hermana Amparo, cuando nació la siguiente hija de Amparo, Patricia se mantenía con ellos, pero también seguía viendo a Chucho. Y seguía teniendo el mismo tipo de encuentros que se acostumbraban. Seguía embarazándose, seguían naciendo niños. Hasta que por fin se separó su hermana Amparo de este pastor y empezaron a buscar otros sitios donde vivir. Pasaron por diferentes casas, lugares, sitios y de alguna manera lograron encontrar un lugar en el que se establecieron por más años. Esa casa donde Mercedes vivió sus últimos días, pues también estuvieron presentes Patricia y sus hijos, y en algunas ocasiones Chucho. Recordemos que Patricia es la hermana mayor, pero dentro de todos los hermanos que fueron naciendo, hubo una hermana especial, Gloria. Patricia y Chucho como pareja les encantaba molestar a Gloria. Siempre la hacían llorar. Desde que era muy pequeña, entre los dos, la lanzaban hacia árboles en donde había orugas, la lanzaban a la tierra, le hablaban muy mal, la mantenían constantemente con críticas respecto a su delgadez extrema. Le decían que era horrible, que era una niña muy fea, que tenía horribles ojos, que qué fea cara. Y Gloria creció siempre con esta sensación de ser lo peor físicamente, de sentirse muy insegura y de sentirse muy maltratada, pero Patricia tenía un gran gusto por molestar a Gloria. Este es un paréntesis que hago en esta historia de Patricia, porque después cobrará sentido cuando analicemos los siguientes episodios. Durante el periodo que la familia se estableció en esta casa donde Mercedes pasó el resto de sus días, ya tenían un poco más de seguridad al saber que era mucho más propenso a que tuvieran una estabilidad ahí y no fueran sacados por la fuerza. Patricia entonces logró convencer a Mercedes para que Chucho y sus hijos fueran a vivir a esa casa, sin ningún tipo de obligación. Se levantaban muy tarde, no aportaban nada a la casa. Chucho era un hombre sin oficio ni beneficio, no trabajaba, no aportaba. Patricia, mucho menos. Pasaban sus días en una situación terrible de promiscuidad en donde sus hijos lloraban de hambre, pero ellos se mantenían acostados en horarios de la tarde y haciendo cosas bastante fuera de lo común de una persona sana. Dicen que sus hijos lloraban de hambre y que ellos los golpeaban, que entre los dos tenían hábitos terribles. Gloria siempre tenía enfrentamientos a pesar de ser mucho más pequeña. Mantenía todo el tiempo algún tipo de reclamo, trataba de defender a sus propios sobrinos, los hijos de Patricia. Trataba de cuidar de ellos, trataba de incitarlos a que les dieran algo de comer. Pero evidentemente Patricia y Chucho eran seres sumamente negligentes. Por otra parte, Artemio se mantenía constantemente trabajando. Dicen que en estos 3 empleos que tenía para poder ayudar a la familia, llegó un momento que se enfermó y regresó a casa mucho más temprano de lo común y se topó con una escena. Observó que todos los hijos de Patricia estaban llorando, estaban golpeados, tenían mucha hambre y que Patricia y Chucho estaban como si nada, tumbados ahí, platicando, fumando, sin ningún tipo de responsabilidad ni en los otros que se encontraban en la casa ni con sus propios hijos.
y Gloria ya estaba viendo la manera de incitarlos a que se hicieran responsables de las necesidades de sus hijos. Estaba sucediendo un conflicto. Todos sus hermanos de alguna manera estaban haciendo algo, pero no la atrocidad que estaba haciendo Patricia. Así que tan molesto se encontró que le exigió a Chucho que se levantara y le explicara por qué estaba en esa situación sin hacer nada ni aportar nada y por qué sus hijos estaban llorando y por qué estaba maltratando a Gloria. Chucho, con el cinismo que lo caracterizaba, empezó a sentirse como en tono burlón, con la capacidad de ningunear y de no respetar a Artemio. Empezó una pelea física. Gloria, siendo muy pequeña, trató también de defender a su hermano Artemio, se fue contra Chucho, y Patricia montó en cólera contra Gloria. Este evento generó que tomaran sus pocas pertenencias, tomaran a sus hijos, y Patricia y Chucho se fueron a buscar un lugar en donde vivir y se alejaron de la familia, pero estaban muy cerca. Siempre que sucedía algún evento, ahora que vivían en distancia, los hijos de Patricia corrían a buscar a Gloria para pedirle ayuda. Y así transcurrieron muchísimos años. Las dinámicas eran terribles. Chucho constantemente cometía algún tipo de situación negligente, horrible, agresiva. Dicen que una vez empezó a tomar alcohol y empezó a amenazar con uno de estos contenedores de gas doméstico, queriéndolo lanzar desde el techo de la casa. Una de las hijas de Patricia fue a buscar a Gloria y le dijo: mi padre está haciendo esto. Gloria enseguida salió corriendo a la estación de policías y buscó ayuda. Dicen que la atendió una de las personas del Ministerio Público y le proporcionó patrullas que la fueran a asistir para detener a ese hombre que estaba atentando contra la vida no solo de sus familiares, sino también de otros vecinos. Por eso es que lograron generar este tipo de movilización de la policía. Gloria en esas épocas tal vez tendría entre 14 o 16 años. Se llevaron detenido a Chucho. Su hermana Patricia le reclamó durante muchos días el hecho de que hubieran detenido a su esposo. La culpaba de que dejaba a sus hijos sin un padre. Pero con el paso del tiempo, este tipo de dinámicas que continuaban mantuvieron a Gloria siempre en constante apoyo para sus sobrinos, tratando de proveerles de algo de comida, compartirles algo de la casa, hasta que un día la pareja Chucho y Patricia partieron a vivir a otro lado porque resulta que un golpe de suerte hizo que Chucho consiguiera un súper buen empleo en donde le permitieron conseguir una casa y vivieron muy apartados de la familia. Se llevaron a todos sus hijos e hijas. Durante este periodo todo lo que conseguían materialmente como muebles, electrodomésticos, siempre eran por la vía de los pequeños pagos y abonos con los que se comprometía Patricia, pero nunca pagaban. Y cuando se encontraban en una situación de deuda, a punto de ser embargados de sus objetos, de todas sus pertenencias, enviaba a alguna de sus hijas a hablar con Gloria. Gloria, que desde muy pequeña ya había empezado a trabajar, y le solicitaban ayuda, le lloraban: nos van a quitar nuestro refrigerador, nos van a quitar la estufa. Y Gloria siempre pagó las deudas de su hermana Patricia para que ella finalmente tuviera una casa amueblada y le hiciera muy fácil la responsabilidad a ese hombre Chucho. La vida de Patricia, desde esta distancia en la que se fue a vivir, ahora ya con un techo seguro, tuvo momentos terribles. A pesar de tener un lugar donde vivir propio, a pesar de que siempre recibía apoyos por todos lados, seguía sin trabajar, porque Patricia nunca conoció lo que era un empleo. Empezó a criar ahí a sus hijas, a sus hijos. Pero una de las cosas muy graves es que las hijas de Patricia empezaron a manifestar comportamientos muy extraños, como de un niño traumatizado, y empezaron a evidenciar situaciones que sucedían en el entorno de hogar, en donde acusaron directamente a su padre Chucho de haber abusado de ellas. Cuando esto sucedió, Patricia
trató de encubrir y de negar todo lo que dijeron sus hijas. Las castigó y las convenció para que se retractaran y dijeran que lo inventaron todo. Algo que se presume de forma súper negativa es que probablemente Chucho cometió este tipo de atrocidades como la costumbre que tuvo incluso en su propia familia. Y que cada una de las niñas que nacieron en ese entorno, como sus hijas e incluso sus nietas, tuvieron que pasar por esta situación. Y que Patricia, en cada una de las ocasiones, se hizo ciega y se hizo sorda. Cuando Patricia visitaba de pronto la casa de su madre Mercedes y las cosas habían cambiado, para esos tiempos Gloria ya tenía a una hija. ¿Recuerdan a la nieta de Mercedes, Tesorito? Ya existía en ese hogar. Casi todas las reuniones que se hacían eran solventadas por Gloria, a veces también por Miguel. Patricia llegaba con sus hijos, con sus hijas, pero también tuvo una hija que nació unos meses después de Tesorito. La última hija que tuvo Patricia fue llamada Vanessa. Esta niña fue muy protegida para no recibir el mismo trato y el mismo tipo de abuso que sus otras hermanas. Aparentemente lo logró, pero esta hija va a ser muy importante más adelante, ya que tuvo una hija y esta nieta también formó parte de la compañía con Patricia en sus últimos días. Vanessa compartía la edad con Tesorito, la otra nieta de Mercedes. Solamente tenían unos meses de diferencia. Ante esto, Patricia generaba siempre un comparativo con su hija y su sobrina Tesorito. Patricia empezó a sentir enojo, envidia, crítica por esa niña llamada Tesorito, por la abuela Mercedes, y empezó a maltratarla de forma cobarde. Cada vez que estaban distraídos los adultos, le hacía algún tipo de maltrato físico, por un pellizco, por un golpe, sentándose encima de ella, pisándola, y en ocasiones la espantaba, le contaba historias de terror. También a veces le daba un beso en la mejilla, pero después la mordía y la lastimaba con sus dientes. Además, la amenazaba y Tesorito se quedaba muy impactada. Se supone que Patricia tomó una religión, se volvió testigo de Jehová, y esa religión acompañó a todos sus hijos, a toda su familia, pero a pesar de esa forma de fe muy fanática que tuvo, finalmente solapaba todo tipo de situaciones negativas por parte de Chucho, lo cual es muy contradictorio y doble moralista. Con el paso del tiempo, Patricia continuaba generando deudas, problemas, chismes, malos entendidos, y siempre acudía de forma directa o indirecta a pedir ayuda de Gloria, que siempre solventó situaciones económicas que no podía solventar Chucho porque simplemente no quería, ya que él tenía un muy buen empleo. Patricia empezó a tener problemas muy graves de salud. En algún momento tuvo una hemorragia terrible y esto generó que tuvieran que extraerle la matriz. Después fue diagnosticada con diabetes, la enfermedad que ha seguido apareciendo en constante en este árbol de familia. Y después de muchas situaciones, dolor, golpes recibidos, todo tipo de negligencias por parte de Chucho y de ella misma, una vez que la mayoría de sus hijas tuvieron vivencias de promiscuidad, de irresponsabilidad, de abandono académico, siguió teniendo estragos físicos y mentales de esta enfermedad. Cada vez iba perdiendo la vista, la movilidad. El dolor físico que sentía en sus articulaciones era terrible. Y Patricia tenía mucho temor porque veía cómo su salud iba cada vez peor, cómo cada vez veía menos, cómo cada vez caminaba menos. Empezó a adelgazar, se quedó prácticamente en los huesos.
Muchos de sus hijos empezaron a alejarse de ella porque sentían mucho rencor al saber que ella siempre le cuidó la imagen y protegió a Chucho, el cual seguía vivo y seguía haciendo cosas muy malas. Incluso Chucho tuvo una relación con otra mujer e hizo otro hogar en el que tuvo otros hijos, al mismo tiempo que estuvo con Patricia. Pero Patricia también se silenció ante esto y lo toleró. Después de todas estas vivencias, con una nieta que empezaba a crecer y estar cada vez más rebelde y cada vez más resentida con su propia madre Vanessa, Patricia decidió quedarse totalmente con la custodia de esta pequeña, que era su nieta, y su hija Vanessa se retiró a vivir su vida, tener otros hijos y alejarse de forma totalmente negligente de su primera hija. Para este momento, Patricia se sentía sola, estaba muy espantada porque su nieta empezaba a tener comportamientos súper negativos. Incluso ya había pasado mucho tiempo y se trataba de una niña que a los 11 años ya era muy problemática. Su nieta estaba cometiendo conductas exageradas de no llegar a dormir, de consumir sustancias así de pequeña. Y ella se sentía totalmente congelada sin saber qué hacer y ya no tenía ni la fuerza física ni la salud. Una vez cuando su nieta pequeña, que no les dije su nombre, se llamaba Daphne, se escapó de la casa, se portó muy mal, no llegaba a dormir, puso en una crisis totalmente de pánico a Patricia. Patricia salió a buscarla, pero no veía bien, no caminaba bien. Por sus propios medios trató de ir por las calles, preguntar a todos los que podía, pero nunca la encontró. Y cuando por fin la encontró, la vio con algunos compañeros de la cuadra, consumiendo alcohol y teniendo actividades que no eran propias para la edad de su nieta Daphne. Trató de reprenderla, de decirle que se fueran juntas a casa, pero Daphne no le quiso hacer caso porque no la respetaba. Y una de las tantas cosas es que en ese momento le gritó y le reclamó y le dijo que por qué le hacía tan fácil la tarea a su propia madre, a Vanessa, y por qué a ella nadie la quería, por qué ella no se pudo ir a vivir con su mamá, por qué sus hermanas no la querían. Y también le dijo algo muy fuerte a Patricia. ¿Por qué siempre defiendes a mi abuelo, a Chucho? Es un hombre malo y él es el responsable de que yo sea así. Algo que se piensa es que probablemente Chucho tuvo la asquerosa capacidad de también abusar de su propia nieta. Pero nuevamente, Patricia cayó. Ante esto, tuvo un colapso, se sintió muy mal, se regresó a su propia casa, se acostó y se mantuvo ahí llorando, culpándose. Empezó a tener momentos de mucha oscuridad, donde su conciencia le pesaba y la perseguía. Se encontró totalmente atrapada en la cárcel de su mente, de sus malos pensamientos, de sus malas decisiones. Y en ese momento, sin nadie cerca, Patricia tuvo un ataque al corazón y se quedó ahí. Falleció sola en la oscuridad de su habitación, en la soledad de su casa. Hasta el siguiente día, cuando empezaron a llegar algunos de los que de pronto iban a visitarla, se dieron cuenta de que ella había fallecido y la parte médica habló de que tenía bastantes horas de haberse ido, sin nadie. No quiero juzgar a Patricia, pero esta es una de las ramas más oscuras de este árbol. Patricia se fue a los 73 años. Esta fue su vida. También doy gracias a Patricia, porque de alguna manera el desequilibrio permitió el equilibrio para otros. No sé de qué manera, pero todo tiene un sentido y todo integra a pesar de que parezca que desintegra. Espero que la luz y el bien te arropen y te abran los brazos, Patricia. Descansa en paz.